buenas. Esperen que agrego algunos más y arrancamos. Hola Héctor, ¿qué tal Hernán, Horacio, Daniel? Bueno, ya somos casi 20. Bien, bueno. La idea de hoy es ya ir finalizando la unidad 2 y empezar la unidad 3. No sé si alguno tiene a mano el cronograma, digamos, el programa, mejor dicho, ¿sí? De la materia. Hola Ana, buenas tardes. Si ustedes se fijan en la unidad 3, hoy ya arrancaríamos con todo lo que es la democracia y el conflicto social. Esperen que agrego personas. Vamos a ir viendo los últimos, si se quiere, estertores del Partido Autonomista Nacional. ¿Se me escucha bien a mí? Porque yo estoy con un problema de garganta y no sé si se me escucha en este tono. Sí, profe. Pronto sí. Gracias por avisar. Si a veces no me escuchan, avísenme porque por ahí bajo la voz sin darme cuenta. Bueno, unidad 3, como les venía diciendo, la idea es arrancar hoy con esta cuestión de la democracia, del conflicto social y ya empezar a ver los últimos estertores de lo que estuvimos viendo, que fue el Partido Autonomista Nacional. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y hacer este recorrido importante, ¿no? Porque empezamos ya, si se quiere, en el siglo XX, ya un siglo... hola Luis, buenas tardes. Ya un siglo, digamos, en el cual, si se quiere, podemos empezar a recordar muchas más cosas, podemos empezar a tener quizás un poco una reflexión un poco más profunda. Yo entiendo que a veces las cuestiones de historia, sobre todo, digamos, aquellas que tienen que ver con el siglo XIX, a veces son todavía como muy lejanas y hay que refrescar mucho, hay que profundizar mucho en algunas cuestiones para que se vaya comprendiendo todo este desenlace, ¿no? Histórico-político, para ver cómo desemboca y cómo se manifiesta a partir del siglo XX, donde va a haber un cambio troncal en toda esta concepción, si se quiere, desde la democracia, desde las elecciones, de los nuevos intervencionismos de la política extranjera. Vamos a ver el primer gobierno elegido democráticamente, una primera ley que va a permitir eso. Vamos a ver cómo esa ley también se deroga, ¿sí? Poco tiempo después, para permitir, si se quiere, insubordinaciones, y vamos a empezar a analizar también, cuando terminemos la unidad 3, el principio de los gobiernos de facto, ¿no? Lamentablemente el siglo XX nos va a marcar esto, el inicio de muchas rupturas del orden constitucional, que lamentablemente se van a replicar a lo largo de todo el siglo. Pero para hacer un poquito ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta de lo que venimos viendo? ¿Va todo bien por ahora? ¿Sí? Como siempre diría un docente, o todo muy claro o todo muy confuso, diría un docente en algún aula. Esperemos que sea la primera. ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? ¿Hasta dónde llegamos? A ver, ¿quién me puede poner un poquito en situación para empezar con esta clase de hoy? ¿Quién tiene info ahí a mano? Llegamos a la segunda presidencia de Julio Roca. Héctor, muy bien, así es, así es. Horacio dice diferentes gobiernos, muy bien. Pero para llegar a la segunda, si se quiere, presidencia de Julio Argentino Roca, ¿qué estuvimos viendo? ¿Cuáles fueron los puntos trascendentales que tienen que ver con la unidad 2, no? ¿Quién se acuerda algo? En la primera hora que pude estar presente habían hablado un poco del orden conservador, lo que fue el gobierno de facto. Meleine, Sí. sí. Sí, muy bien, Meleine, bien, muy bien. Ese orden conservador, en qué lo podemos, digamos, encorsetar, si se quiere? ¿De qué hablamos de ese orden conservador? ¿A qué pertenecería? ¿A qué generación, si se quiere?
que estuvimos charlando. La generación del 80. Así es, Lucas, muy bien. ¿Y qué es esa generación del 80? ¿Qué ideas trae para ese mundo? ¿Qué nos trae de interesante la generación del 80, distinto a lo que veníamos viendo antes? A ver. ¿Qué recuerdan de lo que vimos? Hablamos bastante de la generación del 80. Tenían ideas de modernización. Bien, Lucas, ¿qué más? ¿Qué más? ¿En base a qué iba esa modernización? ¿Por qué querían modernizar? ¿El federalismo? ¿Puede ser? Héctor. No precisamente. Yo te diría que la generación del 80 es más reaccionaria al federalismo. No va a estar en esa consonancia, ¿sí? Va a ir por otro lado. Si bien ya tenemos conformado el Estado-Nación, ¿no? Eso es una realidad. Pero toda esta cuestión, como bien decía Lucas, de la modernización, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Por qué queríamos modernizarnos? ¿Qué nos daba ese 1880 en adelante, esta generación? ¿Hacia dónde empezábamos a mirar? La generación del 80 es pregunta de examen, se los digo así la repasamos ahora. Porque esto nos marca un cambio a lo que veníamos viendo. ¿Qué había antes de Roca, por ejemplo? Y hemos hablado bastante. ¿Qué enfrentamientos teníamos previos a la generación del 80? Que hablamos un montón de eso. ¿Enfrentamientos entre las provincias por la aduana? Leonardo, sí, enfrentamientos entre las provincias, la aduana como una cuestión troncal, pero había dos bandos, ¿no? Bien diferenciados, que tenían que ver con todas las guerras fratricidas, las guerras intestinas del Estado. Unitarios y federales empezaban en esa eclosión de guerras civiles que de alguna manera termina desembocando primero en lo que fue el gobierno de Mitre, después de Pavón. Después de Mitre, ¿quién vino? ¿Avellaneda? No precisamente, ese vino después de este que estoy preguntando yo. ¿Urquiza? ¿Cómo, Luis? ¿Urquiza? No precisamente. Urquiza fue el primer presidente constitucional. Primero, ¿no? En este momento no se empezaba a hablar ya de Sarmiento. ¿Roca? Muy ¿No era la bien, primera Roca? Sarmiento, Meleine, ahí dijo Meleine. Muy bien, Sarmiento. Recuerden esta formación previa a la generación del 80, que es importante. Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Esta formación es importante porque es el prolegómeno lo que va a dar a la generación del 80 y este cambio radical. Recuerdan que en el colegio siempre vimos estas tres presidencias, como las presidencias históricas, como las presidencias fundantes, si se quiere, porque a partir del gobierno de Mitre, que empezó de facto, recuérdenlo, empieza a estar el Estado, digamos, unificado. Ya Buenos Aires se incorpora a la Confederación y queda establecida la República Argentina. ¿Bien? Ahora íbamos llegando a 1880. Y como muy bien dijo Lucas, la generación del 80 decidió no mirar más eso, decidió mirar para otro lado. Ya no miraba tanto con buenos ojos todo lo que había sucedido con toda esta situación histórica, política, económica. Empezaba a mirar hacia otro lado. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Leonardo, puede ser? Sí, discúlpeme, puede ser. No, sí, está. No tengas ningún problema, ahí está. Son más que nada porque me hace un poco de eco. Como les decía, esta generación de 80 va a apuntar a otro lado. ¿Dónde es ese otro lado? A ver, ¿dónde sería ese otro lado? ¿Hacia dónde va a empezar a mirar? ¿Qué es lo que vimos con respecto a lo que pasaba globalmente? ¿Por qué hay que modernizar? Profe, en ese momento, no sé, el modelo agroexportador, había mucho de... Claro, Ana. Claro. La industrialización. Migraciones, que se iba la gente a Europa, venía. El tema de educación también, con esto lo de Sarmiento. Es como... Quería avanzar el país. Muy bien, Ana. Muy bien. Viene por ese lado la modernización, exactamente. Claro. Viene por cambiar y hacer un giro, dejar atrás las guerras intestinas, salir del enorme conflicto unitarios y federales que ya quedaba retrógrado al nuevo Estado-Nación y empezar a mirar al mundo, a la Argentina que se internacionalizaba en ese mundo económico de la segunda revolución industrial.
economía, sí, claro, en avanzar en maquinaria y demás. Exactamente, así como bien lo dice Ana, tenía que ver con toda esa concepción, ¿no? del modelo agroexportador, empezar a vivir justamente con ese modelo que lo que traía, además de aprovechar la tierra, que esa tierra, ¿cómo fue lograda? ¿A través de qué? ¿La campaña del desierto? Exactamente. Hemos visto el exterminio sistemático de los pueblos originarios desde el norte hasta el sur, para que esas tierras puedan ser aprovechadas y arrendadas, ¿sí? Por nueva mano de obra barata, que venía ¿de dónde justamente? Europa. De Europa. Los Exactamente. inmigrantes. Exactamente, como también dice Luis y dice Héctor y venía diciendo Ana, todo este proceso inmigratorio que fue en masa, ya a principios del siglo XX teníamos una población de casi 5 millones de habitantes y 2 millones eran inmigrantes. O sea, es enorme el caudal de inmigrantes que ha llegado al territorio nacional y fueron aprovechados justamente para trabajar la tierra, ¿sí? En toda esta, si se quiere, exprimir, ¿sí? A través de este modelo capitalista, ¿sí? De producción, toda esta fuerza o mano de obra que además no eran simples hombres que venían a trabajar. Porque esos hombres, ¿qué traían de Europa de interesante? Y traían conocimiento. Otro pensamiento, otra forma de trabajar. Venían de hacer huelga, o sea, más allá de La manufacturación en serie. Exacto. A mí me gustó eso también, ¿eh? No sé si fue Leonardo que habló de la manufacturación en serie y demás, como también dijo Luis y Ana. Exactamente. Traían imbuidos de esta pelea, ¿sí? En el viejo continente, como siempre se dijo, de todo el sistema obrero organizado a través de sindicatos y a través de huelgas, ¿sí? Que se utilizaban para ponerle un límite a la explotación capitalista, ¿sí? De los medios de producción, ¿sí? Con justamente los dueños del capital, ¿no? Esta típica pelea entre siempre la fuerza del trabajo, del trabajador propiamente dicha, ¿sí? Su producción en masa con su cuerpo, en esta relación asimétrica con los dueños del capital, ¿no? Entonces los obreros que decían a través de las federaciones, organizaciones y movimientos sindicales. Las jornadas laborales, el cuidado del obrero, las condiciones dignas de trabajo, peleaban por el tema del trabajo de las mujeres, el trabajo de los chicos, las jornadas semanales de trabajo también. Y esto trajo un cambio de conciencia, porque también trajo un cambio de conciencia interno acá al país, porque estas ideas que tenían que ver con el socialismo, el anarquismo fundamentalmente, que va a derivar en los movimientos sindicales, en estos a futuro convenios colectivos de trabajo que van a ser los intermediarios, ¿sí? Entre el capital y el obrero, trabajador, ¿no? Entendamos también de que obviamente esto tenemos que analizarlo en consonancia a la época. Estábamos hablando de obreros que arrendaban la tierra y básicamente aquellos obreros que eran de la cuestión febril, ¿sí? De las fábricas, básicamente. ¿Qué traían con todo esto? Hoy en día, claro, tenemos una diversificación laboral posmoderna que nada tiene que ver con aquel momento, ¿no? Pero nosotros tenemos que abocar es que ese momento es histórico justamente porque esta generación, como bien decían hoy, quería modernizar trayendo mano de obra barata y exprimir esa mano de obra para que el modelo agroexportador sea, ¿sí? La riqueza, que lo fue durante mucho tiempo, de ingreso y de egreso justamente a través de las importaciones y exportaciones. Argentina exportando, ¿sí? Todo este producto, si se quiere, de lana, cereales, carnes, e importando productos manufacturados justamente. Bien, muy bien. Eso es lo que a grandes rasgos hemos visto la clase pasada y que nos llevó en este devenir a pasar por diferentes presidencias, ¿no? Como bien decían ustedes, arrancamos con Julio Argentino Roca en 1880, ¿sí? Vimos algo también de la federalización de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Que definitivamente se le impuso a la provincia entregar parte de su territorio que fue federalizado. ¿Recuerdan eso que hemos visto? ¿Sí? El enfrentamiento de Roca con Carlos Tejedor, una nueva guerra, para sellar definitivamente la capital del país. Bueno, vimos a Julio Argentino Roca. ¿Quién vino después de Roca? Juárez Selman. Muy bien, Hernán, Juárez Selman. ¿Qué pasó con Juárez Selman? ¿Fue un gobierno tranquilo el de Juárez Selman? ¿Terminó Juárez Selman su mandato? No termina el mandato conflictivo del gobierno de Juárez Selman. Muy bien, Hernán. ¿Y por qué no termina el mandato Juárez Selman? ¿Qué pasó? ¿No lo veían como de facto? No. Recordemos una cosa, Leonardo, que para el periodo entre 1880
¿sí? Y 1900, si se quiere, 16, que es lo que vamos a empezar a ver con la unidad 3, todos los gobernantes y todos los presidentes formaban parte del Partido Autonomista Nacional, que es lo que vimos en la clase pasada, que se elegían a dedo, ¿sí? Si iban sucediendo, recuerden que el Partido Autonomista Nacional estaba formado por el Partido Nacionalista y el Partido Autonomista de la Ciudad de Buenos Aires. Juárez Celman no tenía el total dominio del poder y por eso no era... A ver cómo es la palabra. Sí, te escucho, Hernán. No tenía la ascendencia sobre todo el poder político. Y lo completa Pellegrini al mandato del vice. Muy bien, Hernán. Sí, es verdad lo que decís. El gobierno de Juárez Celman, primero aclarar que es muy bien que lo completa Pellegrini porque él debe renunciar, ¿sí? En 1890, recuerden que el modelo agroexportador que se había iniciado con el enriquismo era muy productivo, pero en esos 4 años de gobierno de Juárez Celman, entre 1886 y 1890, como hablamos en la clase pasada, se tira mucha manteca al techo, ¿sí? Se aparecen los bancos garantidos, aparecen nuevos bancos, aparecen nuevas reservas, aparecen nuevos capitales que empiezan a invertir en el país y Juárez Celman, con esa gran caudal económico, en vez de aprovecharlo de manera vernácula, lo aprovecha de manera foránea. Esto hace que se empiece a especular financieramente, se produzca la bicicleta financiera, la burbuja financiera, los problemas, ¿sí?, de importaciones y de exportaciones y los capitales en oro que habían sido abastecidos con la ley de bancos garantidos empiecen a volar. Los famosos capitales golondrina que pasaría después en la década del 90 con el menemato, que ya llegaremos a esa época a fines del siglo XX. Bueno, que yo les dije, acá empiezan a establecerse los primeros corralitos de alguna manera. Empezamos a ver cómo se empiezan a confiscar depósitos, bueno, no hay más salida de oro porque no hay, el poco oro que había quedado entre la élite gobernante del Partido Autonomista Nacional, la burguesía comercial, los estancieros de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y esto hace que tengamos una gran crisis económica, pero si bien esto tiene que ver con la salida de Juárez Celman, hay otro punto, también es pregunta de examen, lo adelanto, troncal con la salida de Juárez Celman. ¿Qué pasó? La revolución del parque. Ahí vamos, la revolución del parque. Muy bien. ¿Qué es la revolución del parque, Lucas? Muy bien. Ahí también Jessica dijo algo interesante, la Unión Cívica. Ahí vamos. La Unión Cívica, sí. Justamente en esta revolución del parque, y como ahí también decía Jessica, me parece, aparecen estos nuevo partido político que empieza a gestarse, la Unión Cívica, tenemos 2 cabezas gestantes ahí. ¿Quiénes aparecen? Uno ya viejo que venía gestando hace rato golpes como loco. Mitre y Roca, Cristian. A ver, tenemos a Mitre, muy bien. No, Jessy, no es Pellegrini. ¿Irigoyen? No todavía. Tenemos a Mitre, acuérdense que la Unión Nacional primero. Después se dividirá. La Unión Cívica, perdón. Mitre, muy bien. Exactamente. ¿Soledad fue? Sí. Soledad. Alem. Ahí tenemos a este personaje que empieza a aparecer que hasta el momento era desconocido, ¿sí? Teníamos a Mitre por un lado que ya venía fogoneando, si se quiere, conspiración de conspiración, quejándose de lo que él mismo hacía, y aparece Alem con esta cuestión de empezar a generar un partido político que apueste a terminar con el fraude electoral, que apueste a tener comicios electorales, que apueste a la verdadera modernización de la República a través de los comicios, ¿sí? Y sobre todo en contra de la oligarquía del orden conservador regida desde el palo. Bueno. Posteriormente, como bien dijeron, Revolución del Parque, si bien es repelida por el gobierno, recuerdan, pero queda herido de muerte Juárez Celman ahí. Y ahí Pellegrini y Roca le piden la renuncia. Cae el gobierno de Juárez Celman, la Revolución del Parque es un punto de inflexión a lo que va a venir, y asume Pellegrini. Muy bien, ahí vamos llegando. Muy bien. Recuerden que Pellegrini tuvo poquitos años de gobierno ahí, ¿sí? Más que nada para tratar de ordenar las arcas económicas fundamentalmente, y hace un gran ajuste económico. Pellegrini trata de ser un presidente un poco más... Soledad, creo que te quedó prendido el micrófono. Ahí está. Horacio dice, tenemos exactamente, justamente ahí tenemos las primeras, si se quiere, consecuencias económicas de lo que va a derivar en un corralito o un viejo corralón, ¿no? Esta confiscación de depósitos y demás,
que es implementado justamente por Pellegrini. Recuerden que quiebra el Banco Nacional, surge el Banco Nación, ¿sí? Vuelve a resurgir ese viejo confiscación de depósitos en arcas del Banco Nación. Y se empiezan a grabar, aparece el ajuste fiscal, se levantan impuestos al tabaco, la bebida y demás. Bueno, así discurre el gobierno de Pellegrini. ¿Quién viene después de Pellegrini? 1892 termina el gobierno de... Muy bien, Luis. Horacio. Muy bien, Horacio. Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña. El gobierno de Luis Sáenz Peña. ¿Qué pasó con Sáenz Peña? Bien, Jessica. ¿Qué pasó con Luisito? Que duró poco. Fue obligado a renunciar también. Claro, pero ¿por qué motivo? ¿Qué le pasó a Luis? ¿Qué quiso Porque no sanear tenía y bien se asumió? Recuerden que Luis Sáenz Peña... ¿Asumió el primero default? Muy bien, Héctor, muy bien, muy bien. O sea, Luis Sáenz Peña recibe la torta, o sea, recibe las migas, digamos, de la torta, ¿no? En ese aspecto. Porque el default se produce justo en su gobierno, no se produjo antes. Anterior tiraron manteca al techo, confiscaron depósitos, ajuste fiscal, eso lleva a un default con el paso del tiempo. Justo le agarró a Luis Sáenz Peña. Algo parecido a lo que le sucedería a un tal Fernando de la Rúa. Algo parecido. Lo veremos cuando lleguemos, ¿no? Luis Sáenz Peña. Ahí un compañero dijo muy bien el tema del default, no me acuerdo si fue Hernán o Luis o Lucas. Jessica habla de revolución radical. Muy bien, tenemos otra revolución radical. Muy bien, la de 1893. En esa segunda revolución radical ya aparece otro personaje. ¿Sí? Ya acá estamos hablando de que no está más la Unión Cívica. Ya acá está bien diferenciada que otro partido político. La Unión Cívica Radical. Exactamente, Héctor. La Unión Cívica Radical, como bien también decía Jessica, ya empieza a llevar adelante esta segunda revolución que es muy importante porque se dan dos frentes. Y empieza a aparecer la figura de un muchacho muy joven. ¿Quién es? Estaba Alem. No, Jessica, Uriburu no. Ya lo vamos a ver a Uriburu. Todavía no. Estaba Alem todavía, recuerdan a Alem, ¿no? Alem. ¿Quién habló? Irigoyen. Irigoyen, Luca, exactamente. Hipólito Irigoyen. No confundir Hipólito Irigoyen con Bernardo de Irigoyen, ¿sí? Separen a los dos, ¿sí? Si bien Bernardo de Irigoyen forma parte de la Unión Cívica Radical, nada tendría que ver con Hipólito, ¿sí? Para que no lo confundan. Muy bien. Empieza a aparecer un joven Hipólito Irigoyen que va a ser más radical en sus pensamientos y se enfrenta a su tío, que era Alem. Se va a romper nuevamente ahí, va a haber fricción dentro de la UCR y posteriormente va a quedar, si se quiere, más representativo en cabeza de Hipólito, ¿no? Después de que Alem largue la lucha y termine suicidándose, obviamente devastado, ¿no? Por no entender y comprender las vicisitudes que estaba atravesando la República. Muy bien. En ese contexto gobernaba, ¿quién dijimos? Luis Sáenz Peña. Se hizo cargo del default. ¿Pero qué quiso eliminar Luis Sáenz Peña que también le bajaron el pulgar, los del PAN? ¿La deuda externa? ¿Los ingleses? Bien, eso sí, pero eso tiene que ver con el default. Está bien. Ah. Está muy bien, porque él quiso negociar cara a cara con los ingleses, con la deuda que venía desde Juárez Selman y los vestigios que habían quedado de la Baring Brothers de Rivadavia, quería negociar con la producción argentina, ¿sí? Con la producción argenta. Y los ingleses le dijeron, no, sin empréstito no te vamos a bancar. Porque recuerden también esto que es muy importante. Para que estos presidentes del PAN se sostengan donde estaban, tenían la banca de los préstamos y de los empréstitos extranjeros, fundamentalmente de los ingleses. Si no, el gobierno no iba a durar mucho. ¿Se entiende esto, no? Bueno, Luis Sáenz Peña es el primero que dice, no quiero sacar más préstamos. Argentina no quiere endeudarse más. Ya tiene mucha deuda. Va a pagar con lo que produzca cuando produzca. Los ingleses le hacen la famosa así, que lo vemos muy seguido, estos dedos arriba, y dice, no, nosotros no te vamos a apoyar en este gobierno, y es más, vamos a sacar oro que ha quedado en la República Argentina. Pero además de esto, él cuando asume dice, voy a sanear, ¿qué? Voy a terminar con ¿qué? La máquina electoral. Muy bien, Héctor, ahí está el otro tema. Luis Sáenz Peña, que fue el presidente del PAN más raro,
¿sí?, de todos estos presidentes, porque tenía poco que ver con el Partido Autonomista Nacional, porque recordemos que Luis Sáenz Peña era el único que había estado en el federalismo a favor de Rosas. Ese es un dato muy importante. Por eso, cuando asume Luis Sáenz Peña, asume en un contexto tan complicado y tan, o sea, el típico, vamos a elegir a alguien para que le estalle la bomba en la mano. Estaba dando vuelta a Luis Sáenz Peña, que encima ya era muy grande. Ahora bien, termina su gobierno, ¿no? Renuncia porque nunca puede formar gabinete ni tenía el apoyo del Partido Autonomista Nacional. ¿Quién lo sucede? Ahora- Horacio José Evaristo Uriburu. José Evaristo Uriburu. ¿Que era su qué? Su vice. Muy bien, Hernán, su vicepresidente. Esto quiero que lo tengamos bien en cuenta, porque no es que hubo elecciones y trajeron a otro, era su vice. ¿Sí? Lo mismo que le pasó a Selman con su Pellegrini. Era su vice. El gobierno de Uriburu no fue un gobierno, si se quiere, tan complicado para la época, porque gobernó muy poco tiempo, ¿sí? Pero tuvo también un auge de bonanza con el modelo agroexportador, porque también Europa empezaba a salir de esa depresión europea y volvía a comprar productos, ¿sí?, materias primas, a esta economía periférica que era la República Argentina. Así que el gobierno de Uriburu, si se quiere, tuvo esos 2 o 3 años de bonanza y de acomodar las arcas. ¿Para qué? Cuando termina el gobierno de Uriburu, ¿quién vuelve al gobierno? Roca. Exactamente. Llegamos al segundo Gobierno de Roca. Hasta el momento, el único líder que había completado 2 mandatos presidenciales completos. Y yo les hago esta pregunta, así que también tiene tintes de examen. ¿Qué diferencia hay entre este segundo gobierno de Roca y el primero? Porque el primero lo vimos y el segundo también. O sea, terminamos el segundo gobierno de Roca. ¿Qué diferencia encuentran? Si ustedes tuvieran que responder ahora, a ver, diferencie a grandes rasgos, ya vamos a llegar al momento. ¿Qué diferencias troncales encuentran entre el primero y el segundo gobierno? Hay una similitud entre ambos gobiernos y también tengan en cuenta los contextos históricos. ¿Qué pasó en el 80 y qué pasó en 1898, ¿no? O sea, estamos entrando al siglo XX. ¿Puede ser que se creó el Banco Central? ¿O hay algo de eso o no? No, el Banco Central se va a crear en la década infame en 1935, Leonardo, más adelante. Hizo una gran reforma constitucional, Roca, ¿no? A ver, Hernán, ¿a qué te referís con reforma constitucional específicamente? El segundo mandato fue más a reformar la Constitución y las leyes que lo que fue el primer mandato. A ver, te tomo la segunda, no así la primera. ¿Por qué? Porque Roca no tocó la Constitución. No. Sí tocó leyes importantes para un sector. Esperá que tengo una pregunta ahí que quiero contestar en el chat. Horacio Benítez aprovecha la economía. Sí. Marta Infante, reforma electoral. Bien, ahí también, bien ahí. Roca en este segundo gobierno entiende que este modelo, sí, que venía sustentando el PAM, que es de lista completa, ahora vamos a ver cómo se diferencia con la ley de Peña. La lista completa significaba que si alguien ganaba, que se llevaba todos los cargos electivos. Y no quedaba representación de las minorías, lo cual era totalmente inconstitucional a lo que planteaba la Constitución Nacional. Siempre tenía que haber representación de minorías. Bueno, acá la lista completa se llevaba todo. Por eso Roca, hablamos algo la clase pasada, crea este nuevo sistema de circunscripciones uninominales. ¿Los recuerdan que hablamos de esto? Que dividía los distritos, ¿sí?, en uno para que se puedan elegir más diputados o menos diputadas según el distrito, ¿sí?, para darle ya representatividad a otras minorías. Fue así como esto le permitió al Partido Socialista tener el primer diputado socialista, que fue Alfredo Palacios, gracias a este sistema. Bien, Hernán hablaba también de reforma de algo de la Constitución, pero le tomo más el tema de las leyes, ¿sí? Hubo un cambio importante con el tema de las leyes que fue profundizado en el segundo gobierno. Si se quiere, el primer gobierno de Roca, recuerden que directamente con este modelo de modernización y generación del 80, le da los instrumentos normativos, institucionales a la nueva república, ¿sí? Ya el Estado se planta más con las instituciones,
¿sí? Empieza a asegurar eso, si se quiere. Obviamente, así como decía Hernán, siempre en base de la primacía de la Constitución Nacional, ¿sí? Se conforma el Estado, se conforma la Constitución y se conforma el país con la República, para empezar a mirar, ¿sí?, hacia afuera. Está la política de tierras, la política de la falsa conquista del desierto, sino que es un genocidio sistemático en el desierto, con los pueblos originarios. Y Roca empieza con un montón de leyes nuevas, ¿te recuerdan? La ley de educación común, ¿sí?, primaria obligatoria, el encono con la Iglesia Católica, las leyes de matrimonio. Ahí empieza, si se quiere, a cambiar un poquito el eje. Las leyes con los países limítrofes, fundamentalmente el conflicto con Chile. Y ya para el segundo gobierno se profundizan más estas leyes y aparecen nuevas también ahí, como hoy decía Hernán. Pero ¿qué leyes nuevas aparecen en el segundo gobierno de Roca, que son de importancia a lo que estaba sucediendo y de lo que hablamos al principio de la clase? Aparecen unas leyes muy importantes. De la reorganización del Ejército Nacional. Muy bien, Héctor. Muy bien, Héctor. Aparece Pablo Riccieri, que ya tiene esa autopista. ¿Sí? Aparece Riccieri. ¿Sí? Muy bien, Juan. Las cuestiones laborales. Esto sí es troncal. ¿Sí? Recuerden que estábamos con todo como ellos le llamaban, entre comillas, el problema del obrero. Recuerden esto. ¿Sí? Ya se había formado la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que la FORA va a tener dos vertientes. La FORA socialista del 9º Congreso, como se le llamaba, y la FORA anarquista del 5º Congreso. Pero quédense con FORA socialista y FORA anarquista. Ambas empezaban a converger diferentes tipos de trabajadores, de diferentes rubros, ¿sí? Estancieros, metalúrgicos, siderúrgicos y demás. Esto va a ser importante porque la FORA, como sindicato, va a representar a todos esos movimientos obreros y va a empezar a presionar al gobierno de Roca para dictar leyes, que seguramente es a lo que se refería Hernán, imagino. A dictar este tipo de leyes, a presionar por ese lado, dado que se venía reprimiendo duramente el movimiento obrero. Recuerden la ley de residencia, otra vez muy importante del segundo gobierno de Roca. Reprimir al movimiento obrero, no permitir que se reúnan más de 2 o 3 personas, reprimir las huelgas, que las consideraban inconstitucionales. Pero ahí vamos. Esto va a llevar también a que se lleve a cabo ya hacia el fin de su gobierno, en 1904, lo que vimos en la clase pasada como el informe Vialet-Macé. ¿Quién recuerda eso? Mientras yo empiezo a compartir pantalla y escucho a ver quién se acuerda de lo último que vimos en la clase pasada, que es justamente el informe Vialet-Macé. Avísenme si se ve el power, por favor. Sí, profe, ya se ve en pantalla. Gracias, Ana, muchas gracias. Vimos el informe, lo último que vimos del roquismo del segundo gobierno es el informe de Vialet-Macé. Profe. Sí, ¿quién me habla? Lucas. Lucas, te escucho. Era lo que decía, era un informe sobre la clase obrera argentina, sobre cómo trabajaban en forma de hacinamiento, la hambruna que pasaban, el tiempo que trabajaban, ¿era eso lo que hablaba el informe? Exactamente, muy bien, Lucas. Exactamente, ese es el informe de Vialet-Macé que se lo encarga Roca al ver toda esta cuestión obrera, ¿sí?, que más adelante se va a llamar como la cuestión social, ¿sí?, al ver que debía hacer algo y dejar de reprimir, empezar a entender la problemática obrera y no reprimirla, es que manda a su ministro de Instrucción Pública, un tal Joaquín Ben González, que seguramente lo conocen, Joaquín Ben González, quien fuera primer presidente de la UNLP, nuestra querida UNLP, que manda a este médico, ¿sí?, que trabajaba en el gabinete de Joaquín Ben González, Vialet-Macé, a hacer todo esto que bien dice Lucas. Toda esta investigación empírica en todo el territorio nacional de las condiciones de la clase obrera argentina. De entender el porqué del problema obrero. De entender qué es lo que necesitaban. ¿Eran solamente horas de trabajo? ¿Por qué querían menos horas de trabajo? ¿Por qué quería que se les regule la jornada laboral? ¿Por qué se hablaba de salarios? ¿En qué condiciones trabajaban? ¿Cuántos trabajaban? ¿Había turnos diurnos, vespertinos, nocturnos? ¿Trabajaban las mujeres? ¿Trabajaban los niños? Bueno, este informe es fundamental para las leyes que vienen, porque le da el puntapié
a empezar a que el Congreso empiece a elaborar leyes a favor de la cuestión obrera. ¿Sí? Ahora, así como se empiezan a establecer leyes a favor de la cuestión obrera, no se va a bajar el nivel de represión por la huelga. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque las huelgas, con el dictado de algunas leyes, no van a disminuir, van a aumentar. ¿Por qué? Porque el dictado de esas leyes de determinados gobiernos del PAN no se van a cumplir por los patrones. ¿Me explico? Va a haber un marco jurídico que van a tener que cumplir los dueños del capital, los dueños de los medios de producción, los patrones, que no van a cumplir. Y el gobierno o Estado debía ser garante del cumplimiento. El famoso Estado gendarme que se habló cuando hablamos del roquismo o de la generación del 80. Y tenía que supervisar la cuestión obrera. Bueno, el Estado gendarme va a quedar ahí como Estado gendarme. O sea, le va a dar leyes a la clase obrera para que puedan negociar convenios colectivos de trabajo, pero los viejos, digamos, órdenes de la ley patronal no van a cumplir muchas de estas leyes y se vienen muchos conflictos. Bien. Bueno, hasta ahí estamos, con este gran repaso y gran remo que hemos hecho de toda esta cantidad de cuestiones que empiezan a establecerse como importantes para esta nueva Argentina, para este nuevo Estado, y arrancamos el siglo XX. ¿Sí? Arrancamos el siglo XX. Llegamos al fin del segundo gobierno de Roca. Roca, al ver que ya definitivamente, si se quiere, terminaba su segundo mandato, y ya no tenía intenciones de volver a tener otro, por lo menos por ahora, va a elegir a su sucesor. Y también en una junta de notables, como se le llamó aparte de la elite de conservadores que elegían a los presidentes y vicepresidentes, van a elegir al vicepresidente. Pero voy a dejar algo en claro ahora para que después lo retomemos. Roca nunca estuvo de acuerdo con el vicepresidente que iba a ir en el binomio presidencial. ¿Por qué? Porque en esta época, a partir del siglo XX, en 1900, 1901, 1902, del Partido Autonomista Nacional se crea una nueva vertiente, que va a ser el Partido Modernista. Este Partido Modernista va a ir en contra de los principios troncales de la generación del 80 y fundamentalmente va a tener de enemigo al roquismo. Es así como Roca se sienta a negociar la futura fórmula presidencial y se elige presidente y vicepresidente. El presidente que sucede a Julio Argentino Roca va a ser Manuel Quintana y el vicepresidente José Figueroa Alcorta. Ahí lo tenemos a Manuel Quintana. Ustedes fíjense que el gobierno, la presidencia de Quintana, dura muy poco, solamente 2 años. Quintana va a ser el primer presidente de la historia que muere en el mandato. ¿Sí? Esto es algo que se le escapa al roquismo. ¿Por qué? Porque en esta negociación, ¿sí? Si se quiere, en esta junta de notables donde eligieron al presidente y al vice, Roca nunca se imaginó que Quintana iba a morir. ¿Por qué digo esto? Porque su vice, José Figueroa Alcorta, era del Partido Modernista y era un antirroquista. ¿Sí? Y esto es importante porque acá se corre la balanza. ¿Sí? Manuel Quintana, yo le diría, a ver, haciendo un recorrido histórico, diría que está, si se quiere, dentro de los 4 o 5 peores presidentes de la historia argentina. Por suerte duró poco, por suerte duró 2 años. ¿Sí? Un presidente que era fiel representante de la oligarquía y de la élite conservadora, ¿sí? Digamos que venía de mucha raigambre de familia de conservadores, de familia oligárquica, de familia porteña, ¿sí? Que eran muchos financistas y que tenían muchos negocios con el capital inglés. Y obviamente muchos negocios con el puerto y la aduana. Obviamente, y en el momento de asumir como presidente, Quintana, en su primera locución en el Congreso, se confesa, se dice a sí mismo, el famoso discurso de Quintana, yo soy confeso mitrista. O sea, a ver si puedo ser más claro. En su primer discurso como presidente, Quintana dice que es confeso mitrista.
¿Qué nos da a entender esto? A todo lo que venimos viendo. ¿Qué imaginan? Confeso mitrista, ¿puede ser algo con Mitre? ¿Algo de que estaba al lado de Mitre? ¿Algo así? Claro. O sea, en ese aspecto, Horacio dice, Meleine dice eso, Horacio dice es de la escuela de Mitre. Claro, en realidad, al ser confeso mitrista es, vengo a, si se quiere, replicar, restaurar las ideas más conservadoras o más elitistas del mitrismo. Claro, justamente como dice Horacio. Esa ideología del mitrismo de Pavón, me refiero, ¿no? Del primer mitrismo, ese tan complejo. O sea, era un fiel referente del Partido Autonomista Nacional del ala mitrista. ¿Sí? Ya el gobierno, esto a Roca mucho no le agrada, porque si bien Roca y Mitre tenían sus diferencias, esto mucho no le agrada porque Roca entendía que ya el Estado estaba, Argentina, la República estaba más allá de esta cuestión. Si se quiere, de manera subrepticia, podían establecer sus negocios, como lo hicieron siempre, pero desde el discurso, Roca siempre fue muy astuto. ¿Sí? Siempre fue otro tipo de presidente, otro tipo de imagen. ¿Sí? Él construía otra imagen presidencial. Bueno, estas cosas a Roca no le gustan mucho. ¿Sí? Y asimismo, Quintana asume como presidente siendo abogado del Banco de Londres. Ustedes entienden la magnitud de lo que le estoy diciendo, ¿no? Era uno de los principales, hoy diríamos, si se quiere, del grupo de CEOs, ¿sí? Que defendían los intereses del capital británico foráneo. ¿En dónde? En el Río de la Plata. ¿Ustedes se creen que el presidente Quintana renunció como abogado cuando asumió la presidencia? No, se quedó. Así es, Melén. Así es, siguió representando los intereses británicos en el Río de la Plata, pero como abogado y presidente. ¿Sí? Obviamente despreciaba todo movimiento electoral, despreciaba los movimientos revolucionarios, ¿sí? Pero en 1905 aparece la tercera revolución radical. Esta revolución de 1905 va a ser una de las revoluciones, si se quiere, más fuertes de las tres, porque acá ya contamos con un Hipólito Yrigoyen más grande, más combativo, más reaccionario, ya peleado definitivamente con su tío Alem, porque él buscaba otro tipo de revolución. Yrigoyen planteaba que las revoluciones no debían ser solamente un golpe, si se quiere, institucional para derrocar a un presidente y asumir el poder. Yrigoyen decía que las revoluciones tenían que ver con tomar el poder de las provincias. Una vez que se toma el poder de las provincias, volcar la fuerza sobre la provincia, tomar políticamente la provincia y a partir de ahí generar un Estado radical. Después de eso, tomar el poder a nivel nacional. Es casi la misma idea que tenía que otro líder que hemos visto. ¿Hay alguien ahí, no? ¿Se me fueron todos? Hablé mucho hoy. Horacio. Sí, Yrigoyen no tenía problema. Yrigoyen no tenía problema. Ahí el que era más timorato era Alem. Pero sí. Con otro líder coincide Yrigoyen acá en esta cuestión de primero las provincias y después la nación. ¿Quién decía esto? ¿Qué hemos visto? Siglo XIX, mediados del siglo XIX. Tuvo una presidencia muy larga como gobernador. Fue gobernador muchos años. ¿Rosas? Exactamente, con Rosas. Con el segundo largo gobierno de Rosas. Como bien dice Héctor. Hay una coincidencia de que primero por afuera y después por la unión. Yrigoyen tenía esta concepción y quería esa forma de revolución. Es la que trata de hacer en 1905. En 1905 toma Mendoza, Santa Fe. Habla también de tomar Santa Fe a través del bombardeo de Rosario, como bien decía hoy, si mal no recuerdo, Hernán. Toma Bahía Blanca y parte de la provincia de Buenos Aires. Y el intento también es tomar San Luis. Obviamente con ya una milicia más formada y con miembros del Ejército Nacional que se sublevan ante las autoridades y se vuelcan a la revolución radical. Obviamente, si bien se toma como prisionero, escuchen esto, al vicepresidente actual, a Figueroa Alcorta,
que cuando intenta escaparse a Córdoba lo agarran, lo toman prisionero y le dicen que interceda con Manuel Quintana si no lo iban a matar. Bueno, al fin y al cabo, Manuel Quintana no se subsume, digamos, a los reclamos de los radicales. Posteriormente a Figueroa Alcorta lo sueltan, por eso va a ser presidente después. Y ya, bueno, con la movilización del ejército más grande del Estado Nacional, la sublevación o la revolución es sofocada en las diferentes provincias, en la provincia de Buenos Aires. Son apresados la mayoría de los revolucionarios y condenados a ir a 10 años a la cárcel de Ushuaia, a la cárcel del fin del mundo. Si bien esto no se va a dar, por lo que vamos a ver ahora, pero esa revolución radical fue troncal para el gobierno de Manuel Quintana, que ya para esa época, al año de haber asumido, ya empezaba con muchos problemas de salud, ¿sí? Manuel Quintana ya era un presidente enfermo, tenía una diabetes muy alta, muy grande, que empezaba a provocarle muchas fallas orgánicas, tenía una insuficiencia renal también muy grande y problemas cardíacos. Esto hace que Quintana delegue el mando, delegue la presidencia varias veces, en principio la delegó 5 veces, en su vicepresidente, que era José Figueroa Alcorta. Ya para 1905, principio de 1906, sufre un atentado, ¿sí? Manuel Quintana, fin de 1905, perdón, sufre un atentado de un anarquista catalán que intenta matarlo cuando él va en el carruaje. Falla, el atentado es frustrado, lo hieren en el hombro solamente, pero esto a Quintana le hace recrudecer aún más su insuficiencia renal, ¿sí? Dejando, digamos, definitivamente el gobierno en manos de su vicepresidente y definitivamente en 1906 Manuel Quintana muere. Importante dentro de su gobierno para destacar, que justamente se crea nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, quien va a tener a su primer rector, a Joaquín B. González. Ahora bien, Quintana muere en 1906. El otro que muere en 1906 es Bartolomé Mitre. 1936 también se lleva a Manuel Pellegrini. 3 exmandatarios mueren en el mismo año. Esto ya cambia troncalmente lo que va a venir, ¿no? Se terminan, si se quiere, ciertas ideologías que han llevado al país a determinados conflictos, tanto domésticos o intermésticos, ¿no? Domésticos como internacionales. En 1906 muere Manuel Quintana. ¿Quién lo sucede, como dijimos hoy? Su vicepresidente. ¿Quién sería? José Figueroa Alcorta, quien va a cumplimentar el mando de Quintana hasta el año 1910. Y acá se produce lo que Roca no tuvo en cuenta, o lo que Roca no se imaginó, que es lo que yo les dije hoy, que Quintana muera y que deba asumir el mando Figueroa Alcorta, líder, si se quiere, junto a otro presidente que vamos a ver después, del Partido Modernista. La verdad que la presidencia de Alcorta es una presidencia que tiene sus vaivenes. Estos 4 años tienen vaivenes positivos, negativos y de buenas intenciones en algún punto. Esperen que alguien se sumó. En principio, obviamente, él va a encontrar un Congreso con mayoría, ¿sí?, de congresales, de legisladores del ala roquista. Lo que va a hacer es enfrentarse duramente a todo ese Congreso que estaba en mayoría, que él obviamente no lo quería. El primer pacto que hace Figueroa Alcorta, a que no saben con quién lo hace. ¿Con quién se imaginan? De acuerdo a lo que venimos hablando. ¿Con quién se imagina que hace el primer pacto Figueroa Alcorta? A ver si me fueron siguiendo. Con Irigoyen. Muy bien. Irigoyen. Muy bien ahí, Luis, también. Justamente con Irigoyen. ¿Y por qué creen ustedes que hace un pacto con Irigoyen? Y está fuerte porque está que está en una posición fuerte porque está con los radicales. Claro, y aparte, además, como vos bien decís, esa posición fuerte es el partido que no titubea en tomar las armas y en ejercer revoluciones tras revoluciones. Muy bien. Figueroa Alcorta, vivo,
de la coyuntura, dice, voy a hacer un pacto con Irigoyen. Y el pacto es que le voy a prometer a Irigoyen, le promete a Irigoyen, que va a sanear el sistema electoral, ¿sí? Que va a arreglar la situación con las elecciones para terminar con el fraude histórico del Partido Autonomista Nacional, él siendo del Partido Modernista, y que ahí va a permitir que el radicalismo vaya a las elecciones, porque ustedes recuerden que las revoluciones radicales tenían que ver justamente con el cambio de la política económica y social y fundamentalmente con el cambio de la democracia política, que es las elecciones, los comicios. Por eso los radicales se abstenían de participar y van a la revolución. Ahora bien, para esto, Figueroa Alcorta va a tomar una determinación muy fuerte, que es intervenir provincias que le eran díscolas, ¿sí?, a su ideología. San Juan, San Luis y Corrientes van a ser intervenidas por el gobierno como provincias sediciosas, ¿sí?, donde había provincias que tenían mucho componente del orden conservador, y va a derrocar a los gobiernos o a presionar a esos gobiernos para que le den el apoyo en el Congreso a los líderes del Partido Modernista. Obviamente los conservadores tomaban esto como un golpe interno, ¿no? Dado que el gobierno establecía intervenciones a diestra y siniestra en diferentes provincias. En principio fueron estas tres, las provincias más díscolas al gobierno de Figueroa Alcorta. Obviamente el roquismo empezó a fogonear internamente la destitución del presidente. Se empezaba a hablar, recuerden que por mandato constitucional se lo puede destituir al presidente a través de un acuerdo del Congreso, ¿sí? Solamente por mal manejo de funciones públicas, malversación de fondos, insania, demás cuestiones. A Figueroa Alcorta, todo el roquismo lo quería destituir lisa y llanamente. ¿Pero qué hace Figueroa Alcorta? De alguna manera, con la deposición de estos gobiernos que cambian a ser modernistas, sobre todo en estas tres provincias, ¿sí?, empieza a buscar aliados en diferentes también provincias para generar más legisladores del ala modernista, entendiendo que el modernismo del partido modernista, valga la redundancia, ya dejaba atrás las ideas del roquismo, que ya las ideas del roquismo para el mundo que venía ya quedaban vetustas. Acá, lo que hace Figueroa Alcorta es decirle a los legisladores del Partido Modernista que la generación del 80 murió. A partir de ahora lo que se empieza a forjar es la generación del centenario. ¿Sí? Esto es lo que marca Figueroa Alcorta. También dice, quería expandirse Alcorta. ¿Qué me querés decir con eso, Damián? A ver, te escucho. Si podés hablar, te escucho, para entenderte mejor. Como que quería abarcar otras provincias para que lo apoyen a él, a las decisiones que quería tomar él. Sí, bien, en realidad, en este aspecto, lo que quería es justamente concentrar el apoyo, si se quiere, político, ideológico, a este gobierno de transición. Figueroa Alcorta, siempre entendió que su gobierno era de transición, ¿sí? Por eso le promete a Irigoyen un traspaso ordenado, entre comillas, ¿sí?, para sanear el sistema electoral, ¿sí? Viene por ahí, Damián, pero entiendo ahora a qué te referís con la expansión también, ¿sí? Claro, sí, a eso me referí. Perfecto, gracias, Damián. Es importante que durante el gobierno de Figueroa Alcorta también se promulgan las leyes que se venían hablando con respecto a las cuestiones laborales. Se va a crear el Departamento Nacional del Trabajo, ¿sí?, en 1907, que va a converger, digamos, a toda esta legislación de los trabajadores, que ya se va a terminar de promulgar la ley que venía del año anterior de Quintana, pero que no había tenido tratamiento parlamentario, se termina de promulgar en el gobierno de Figueroa Alcorta, que justamente es lo que hablamos también del descanso dominical, ¿sí?, para los trabajadores, regular el trabajo de los niños, de las mujeres, ¿sí? Esto va a ser muy importante también para entender las exigencias que tenían los trabajadores a través de lo que ha dado el informe Viale-Macé. Pero Figueroa Alcorta va a tener, si se quiere, 3 episodios que van a manchar un poco esta buena intentona de empezar a transicionar hacia otro sistema político.
tres traspiés que son importantes, ¿sí? Por un lado, va a sancionar lo que se conoció como la ley Mitre. Otra vez Mitre, presente, ya estaba muerto hace un año, pero su nombre volvía a estar presente. Que era una ley que renovaba por 40 años, ¿sí? 40 años, lo que era, de alguna manera, la prebenda, ¿sí? Todo este sistema de ferrocarriles, básicamente, que tenía el capitán inglés, o sea, les extendía por 40 años toda esta prebenda de capital exterior sin que los ingleses pagaran impuestos, ¿sí? Le daba la concesión por 40 años más de todo el sistema ferroviario argentino para que hagan y deshagan como quieran sin pagar un impuesto. Fue muy criticado, obviamente, Alcorta por esto, porque era un momento de transicionar hacia otro modelo económico, si se quiere, ¿sí? Porque no había necesidad de exonerar al capital inglés de los impuestos. Era el momento para ponerle un coto a eso o una delimitación. Bueno, Figueroa Alcorta no lo hizo. Según dice, tuvo muchas presiones para poder sostener esto. Acá el radicalismo empieza como a verlo raro a Figueroa Alcorta, porque por un lado quería garantizar una cosa, pero por el otro le da la prebenda a 40 años a los ingleses de los ferrocarriles. Bueno, muy cuestionado Figueroa Alcorta por esta situación. El otro punto, que también es muy importante, es lo que pasó en el año 1908, que tenía que ver con el presupuesto nacional. Ustedes imagino que sabrán o recordarán que por año siempre en el Congreso, más que nada a fin de año, siempre entre octubre y diciembre, esperen que estoy aceptando gente, se lleva a cabo en el Congreso toda esta cuestión de lo que tenía que ver con el presupuesto nacional, ¿sí? Toda la cuestión del presupuesto que se va a prorrogar o no con respecto a las deudas a futuro que siempre tiene la República. Parece ser que el presupuesto para el año de 1908, ¿sí?, no se lo querían aprobar a Figueroa Alcorta. El ala roquista no le quería aprobar el presupuesto. Y si a un presidente, por ejemplo, no le aprueban el presupuesto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué se imaginan que sucede? DNU. ¿Quién dijo DNU? No escuché. Yo, Luis. Luis, sí. Por ejemplo, hoy podríamos decir DNU tranquilamente. No se puede utilizar la economía correctamente porque no pueden usufructar los gastos de ese periodo concreto. Exactamente, Hernán, exactamente. Queda paralizado el presupuesto para converger a todos los gastos de la nación, ¿sí? A todos los gastos también de toda esa administración pública, ese monstruo que es estatal, y queda paralizado porque queda totalmente desfasado, ¿sí?, por inflación o no, a los presupuestos de los siguientes años que siempre van a ser increciendo. Después vamos a hablar del DNU cuando lleguemos. Por eso, ¿qué hace Figueroa Alcorta? Para la época hace algo muy arriesgado. Toma una potestad constitucional que le daba justamente la Constitución al Poder Ejecutivo en aquel momento, que era llamar a sesiones extraordinarias para que el Congreso apruebe la ley de presupuesto. El Congreso no se presenta, no da quórum, y él cierra el Congreso. Es el primer presidente que cierra el Congreso y por decreto sanciona el presupuesto del año 1908. Obviamente le dijeron que era un golpista, que eso era inconstitucional y demás. Bueno, con el tiempo Figueroa Alcorta trataría, sí, de alguna manera, de explicar por qué hizo esto y por qué se saltó un paso constitucional, ¿no? Pero bueno, después vamos a ver por qué hizo eso. Pero bueno, para la época obviamente fue considerado un golpe al orden constitucional, pero según él lo hizo en aras de que la República no quiebre, ¿sí? Con el presupuesto promulgado por decreto, ya llenando el Congreso de mayoría de legisladores modernistas, ¿sí?, llegamos al año 1909, que es un año bastante conflictivo para Figueroa Alcorta, porque es un año donde el 1 de mayo de 1909 se produce una represión brutal contra el movimiento obrero por el Día del Trabajador, en lo que hoy obviamente es Plaza de Mayo,
donde son detenidos aproximadamente 140 obreros, ¿sí? Las crónicas de momento hablan de que hubo entre 30 y 38 muertos, ¿sí? La cifra no es oficial, pero los diarios de la época, como La Vanguardia, que era socialista, el diario La Protesta, que era anarquista, contabilizaban estos muertos. Y se produce esta represión terrible para un 1 de mayo. Dado cuenta que ustedes saben por qué la palabra no es celebrar. Ahí hay que hacer otro desarrollo sociológico, si se quiere. Pero, ¿ustedes saben de dónde viene el 1 de mayo y por qué hoy tenemos como feriado el 1 de mayo? Por el Día del Trabajador, por los muertos que hubo en Estados Unidos que trabajaban, ¿eso puede ser? Exactamente, Hernán, por los famosos mártires de Chicago. Exactamente, en 1886, de esa famosa huelga que es reprimida en los talleres ferroviarios. A partir de ahí, bueno, que el 1 de mayo es un día de lucha, ¿sí? Más de, por eso ya nos meteremos en una cuestión sociológica, y la idea no es entrar ahí, pero es un día de lucha, más allá del día de celebración, es un día de lucha, ¿sí? De protesta. Bueno, el 1 de mayo de 1909, la represión es brutal al movimiento obrero, a los trabajadores, y aparece ahí la figura de un personaje que seguramente alguno de ustedes escuchó, que es un tal Ramón Falcón, que era ni más ni menos que el jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Esperen que estoy aceptando, ¿eh? Ramón Falcón hace una represión brutal, es el líder de esa represión. Y ese mismo año, hacia finales de noviembre de 1909, un anarquista llamado Simón Radovitzi hace un atentado y termina con la vida de Ramón Falcón. Obviamente el anarquismo reivindica todos estos atentados y asesinatos porque van en contra, ¿no?, de la ideología justamente del anarquismo. Después del asesinato de Falcón, obviamente, ya iniciando el año 1910, ya el caldo de ebullición era muy alto, era muy grande. Otra vez el movimiento obrero estaba ahí como caldo de ebullición y las fuerzas de seguridad estaban perpetradas, ¿sí?, ante cualquier situación que pudiera suceder, sobre todo después de lo que sucedió el 1 de mayo del año anterior. Pero estamos en 1910. ¿Qué imaginan ustedes que pasaba en el año 1910? ¿Alguien tiene alguna somera idea de por qué es importante este año? Por el centenario del 1810. Exacto, Hernán, justamente el centenario. Hicieron un centenario que iba a celebrarse 100 años. ¿Qué debía suceder? Todo debía estar en orden, ¿verdad? No debía haber ningún desmán. ¿Y ustedes qué imaginan? En el año del centenario, los movimientos anarquistas, socialistas, más el movimiento obrero, era una oportunidad ideal, ¿no? Como para, como se dice vulgarmente, pudrir la fiesta a todo este sistema oligárquico. Bueno, fue así. Ahora sí se pudre todo. Claro, la idea era justamente esa. Estaban los cantos de sirena como locos ahí. Bueno, justamente este año se promulga esta famosa ley de defensa nacional, la 7029. Esta ley, sí, tenía en sus artículos, si ustedes algunos la pueden ver, lisa y llanamente, la ley permitía la represión al anarquismo. ¿Sí? La represión total al anarquismo. Es más, como era una ley de defensa nacional y de defensa social, lo que estaba en juego era la seguridad del Estado. Entonces, como era represión al anarquismo, tampoco se dejaba entrar al país a partir de ahí ninguna persona que haya tenido, o que venga como inmigrante, que haya tenido, digamos, relación con algún grupo anarquista, ¿sí? Tampoco se permitía propagar la doctrina del anarquismo ni hablar sobre anarquismo, ¿sí? La ley permitía que podían ser detenidos sumariamente en la calle sin juicio previo, ser encarcelados automáticamente, ¿sí? Y en algunos casos la ley permitía la pena de muerte. O sea, este es el corolario, si se quiere, del gobierno Figueroa Alcorta en el año 1910, año del centenario
de la República. Ahora bien, en este contexto termina el gobierno de Figueroa Alcorta. Y como yo les dije hoy, ya Figueroa Alcorta pertenecía al Partido Modernista. Y en una jugada estratégica para, si se quiere, respetar el pacto que había tenido con Irigoyen, Figueroa Alcorta va a designar, ¿sí?, a su sucesor. Y lo va a designar, primero porque es miembro del Partido Modernista, y segundo porque era quien iba a sanear el sistema electoral, como Alcorta le había prometido a Hipólito Yrigoyen. Es así que asume la presidencia un tal Roque Sáenz Peña. Claramente, Roque, el querido Roque del ala modernista, junto a él, no lo nombré, pobre, lo dejé sin nombrar, al vicepresidente Victorino de la Plaza, el gran Victorino, que va a tener un momento durísimo para afrontar. Porque ustedes fíjense que la presidencia de Roque Sáenz Peña dura solamente 4 años. Otro presidente que muere en el mandato. Es el segundo ya. Tuvimos a Quintana y ahora tenemos a Roque Sáenz Peña. Uno de los principales opositores al roquismo va a ser el querido Roque. Lo importante de su presidencia obviamente va a ser toda la reforma electoral que va a implementar en estos 4 años, que de los 4 años debió de delegar el mando 7 veces en su vicepresidente Victorino de la Plaza. Algo importante para destacar de Roque es que su salud empieza a empeorar con el paso del tiempo porque él había sido héroe de guerra. Roque Sáenz Peña formó parte de lo que se conoció como la Guerra del Pacífico, ¿sí?, hacia fines del siglo XIX, entre 1875 y 1883, se produce la Guerra del Pacífico, que va a enfrentar a Bolivia y Perú contra Chile, ¿sí?, por la salida al desierto de Atacama, por la región de Antofagasta, y es donde Bolivia va a perder la salida al mar, donde la parte chilena va a tomar Antofagasta y el desierto de Atacama. Bueno, al ver esto, Roque Sáenz Peña se enrola en el ejército peruano, en esta confederación, esta alianza entre Perú y Bolivia, y es considerado un héroe de guerra, Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña es herido gravemente en el brazo en la batalla de Arica y es tomado prisionero por los chilenos. Al paso del tiempo, Roque es liberado y vuelve al país. Pero las secuelas de esa herida fueron muy grandes en su organismo. De hecho, en Perú, Roque, así como San Martín, es realmente un héroe de la patria. Bien, esta herida que tuvo fue tan grande que le produjo, como yo les decía hoy, delegar el mando en 7 oportunidades. Pero eso no lo privó de llevar a cabo su gran obra. ¿Cuál va a ser esta gran obra? Es la conformación, la redacción y la elaboración de lo que hoy conocemos como la famosa Ley Sáenz Peña o Ley 8.871, ¿sí? La famosa ley electoral del voto universal, igual, secreto y obligatorio, que va a tener la novedad de tener la lista incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a dar preponderancia e importancia a las minorías en los comicios electorales. Recuerdan que con los sistemas anteriores estaba la lista completa. La lista completa se llevaba a todos, ¿sí?, a todos los bloques y todo lo que se ganaba se llevaba con la lista completa. Con la ley Sáenz Peña, la 8.871, se va a generar lo que se conoce como el bipartidismo. Va a haber una mayoría y una minoría que también va a poder formar parte del Congreso de la Nación. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Ahora, para hablar un poquito, y ya nos vamos entrando de a poquito en la unidad 3, ¿sí? Ustedes tienen el programa a mano, ya estamos entrando en la unidad 3. Me pareció importante tomar y destacar esta pequeña frase de Roque antes de morir, ¿no? Importante.
ya digamos en su lecho, si se quiere, sus últimos días, él sentía que había cumplido una misión y sentía que su paso por esta tierra o por este plano le había dado ese atributo, ¿no? De poder tener el tiempo de elaborar una ley que permitiera para aquel momento, ¿sí?, un voto universal, que claramente no era universal, sino que solamente podían votar los varones, ¿no? El voto masculino no era universal, pero para el momento, porque obviamente las mujeres faltarían muchos años para que puedan votar. Pero antes de morir, es interesante esta frase que nos deja. He dicho mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiero mi país escuchar la palabra y el consejo de su quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar. Esa famosa frase, ¿no?, de Roque Sáenz Peña, quiera mi pueblo votar, bueno, fue digamos, el preámbulo de la presentación en el Congreso, ¿no?, de la ley para ser sancionada y luego promulgada. Es así como el año 12, en febrero, definitivamente se promulga la ley Sáenz Peña. De la ley Sáenz Peña podemos tomar estos 3 artículos importantes, porque tengamos en cuenta que es una ley universal. Como yo les dije recién, es universal para la época, votaban solamente los varones. Igual significa una persona, un voto. Secreto, ¿sí?, porque es una tendencia que Roque va a traer de lo que vio en su viaje por Alemania, el famoso cuarto oscuro. Y obligatorio. ¿Por qué creen ustedes que Roque Sáenz Peña insistió en que el voto sea obligatorio? Para que todo el pueblo tenga acceso, o sea, todo el hombre. Que pueda votar. A ver, Luis. Sí, Jesús, también te escucho. Disculpa, Cristian, que lo corte. No, al contrario, los quiero escuchar. Por ahí estoy equivocado, pero ¿puede ser para que quede un registro del voto? También, sí. Sí, se puede entender como un registro, sí, sí. También, como decía Luis, también para que todos se comprometan, digamos, ¿no? Y otra, para que no gane sí, el poder, para que sea igualitario en el sentido de que no gane el mayor poderío, no me sale la punta. Sí, igual te entiendo a dónde vas. Quédate tranquilo que te entiendo. Lo importante acá de la obligatoriedad es justamente para generar conciencia cívica, ¿sí? Para que la población empiece a generar conciencia cívica, empiece a entender la importancia justamente de sufragar a través del voto, ¿sí?, de que su opinión tenía validez en un mundo donde no lo reconocían como válido. La idea de ser integrador para todo el país. ¿Cómo, Leonardo? La idea de integrar a todo el país. Tener en cuenta todas las partes. Claro, tengamos en cuenta que esas partes siguen siendo solamente los hombres por ahora, ¿sí? Pero sí. Sí, Ana, ¿me vas a decir algo? No, sí, profe, iba a decir que también para que la población empiece a ganar confianza, para que la gente que antes no tenía... Para Genaro, que la gente no tenía ni voz ni... Está acá, también, sumalo, Sumalo. Hola. ¿Cómo estás? Tenemos más participantes, si son más jóvenes, bárbaros, suman más todavía. También, Cristian, como una forma de, no sé si de redimir, de reafirmar, diría yo la palabra, ¿no? De reafirmar aquello que pasó allá cuando nos independizamos el virreinato de los Borbones, ¿no? Como que en ausencia del rey el pueblo se estaba haciendo cargo de su gobernante, o sea, un poco por el voto obligándolo, también es eso, ¿no? Que precisamente lo elige el pueblo. Sí, bien, Jesús, bien, sí. La soberanía retrovierte al pueblo, decía el orador de la Revolución. ¿Sí? El gran Castelli, recuerden eso, que después fue apoyado por Saavedra. Esperen que estoy... Claro, eso, se me mezclaron
los presidentes, todo, pero era esa, No, esa era pero la se idea. entendió perfectamente, Jesús. Esperen que tengo que activar la computadora que se me apaga. Se entendió perfectamente a lo que ibas y tiene mucho que ver con eso. Retomar los principios fundacionales, ¿no? Claro, tal cual. A eso apuntaba yo, que fue una de las premisas, ideas principales de cuando pasó esa revolución. Claro. Ustedes fíjense que para la época lo que proponía Sáenz Peña con esta ley, y que encima esa ley fue sancionada y promulgada por el Congreso, era algo... Sí, Alejo, Nicolás Correa, profe, soy Melaine. Sí, Melaine, ningún problema, dale. Listo. Ustedes fíjense que lo que proponía para la época era un cambio de paradigma, era totalmente disruptivo a lo que estaba viendo la República, y realmente era un cambio, sí, importantísimo. Digamos, la influencia de la ley Sáenz Peña es un cambio social y político, es un cambio en la democracia política, ¿sí? Que ahora vamos a ver algo de eso ya iniciando la unidad. Siendo también, profe, obligatorio, asegura que haya una mayor participación ciudadana. Exactamente, exactamente. Para que sea más democrático y bueno. Sí. Justamente eso, Damián, así es. Como yo hoy bien decía lo de la conciencia cívica, eso estimula más la participación y el involucramiento de la sociedad en la elección de sus mandatarios, como también hoy marcaba Jesús. Está todo relacionado de manera intrínseca, ¿sí? La importancia de la obligatoriedad, ¿sí? Y es más legítimo también, aparte. Claro, es transparente y es democrático. A todo lo que veníamos es un cambio radical, justamente, con el gobierno que va a venir, ¿no? Pero sí, ¿verdad? ¿Viste? Bueno, ya para... Sí, Jesús. Uy, te interrumpí. No, al contrario, Cristian, gracias por interrumpirme. viste que un poco se da ahora, o sea, a vos te ha pasado, a mis compañeros, y yo también lo he visto. Viste que cuando vas, estás haciendo la fila en la urna, están todos los viejos renegando, tengo que venir a votar, los pibes, o sea, es un poco eso también, o sea, más allá de que si no va a votar saben que es obligatorio, y si no va a haber una multa económica, que creo yo que es baja igual lo económico, pero el tema, por eso te digo, uno ahí lo escucha a veces en la fila, che, tenemos que venir, esto no cambia más, pero la gente vota. Sí, obviamente, sobre todo cuando los procesos en nuestro país lamentablemente son tan dañinos y tan cíclicos. Eso hace que también la sociedad por momentos se frustre y por momentos diga, no, a ver, es una obligación cívica, vamos a votar, vamos a hacer, digamos, valer nuestro derecho público de carácter subjetivo, que es ni más ni menos, ¿sí? Es un montón la participación. Yo entiendo que muchas personas por el cansancio de nuestra devastada y deteriorada clase política, a veces uno dice, ¿para qué vengo a votar? ¿Para qué pierdo tiempo? Pero no, yo soy de los que todavía piensan que ir el domingo, tanto en la legislativa como en una presidencial, tiene que ver con una forma de ver un país, con la forma de imaginar y seguir soñando una nación que de alguna manera en un punto, ¿sí?, siga representando los intereses. Fundamentalmente si son vernáculos mejor, ¿no? Y un poco como decís vos también, Cristian, porque uno a veces dice, ¿cómo puedo lograr cambiar un poco esto? Y es mediante el voto, o sea, no queda otra. Entonces la gente creo que también va a usufructar el voto por esa cuestión más que nada, ¿viste? De última, no sé si va a lograr un cambio, pero por lo menos esa persona va a votar al partido político que más lo convence, ¿no? Se va a expresar Porque democráticamente. No, está bien. Exacto, Jesús. Bueno, o sea, uno va aportando siempre con la esperanza de lo único que se pierde, pero de lo que venimos viendo 100 años de historia argentina, y en 100 años viene pasando lo que viene pasando hace 20 años atrás, y que uno lo viene viviendo, y vos decís, te pones a pensar, ¿qué cambió? O sea, seguimos lo mismo, o sea, el argentino es cagador, el argentino busca su beneficio propio, el argentino a ver quién se llena el bolsillo primero, a ver quién agarra mejor, más poder. No ha cambiado nada, seguimos en deuda, seguimos en corralitos. O sea, no soy partidario de una política u otra, en estos momentos puede haber unos cientos de cambios, pero yo ahora lo que veo es que desde que se inició la Argentina, que seguimos todos iguales, traiciones, deuda, y te llenan el bolsillo, poder, ¿no? Sí, gracias Luis también por participar, y también gracias Jesús, porque a mí me encanta que escucharlos a ustedes, para mí también es muy importante, es muy rico. Para terminar, y un poco como decía ahí el compañero Luis también,
uno estudiando acá en la materia se dio cuenta que ya arrancábamos con deuda cuando le pedimos el 1.000.000 de libras esterlinas allá al Banco de Holanda, que vinieron, no sé, 50.000 libras esterlinas, y de ahí, o Al sea, Banco se Inglés, complicó todo. sí, capital Claro. inglés. Sí, sí. Que por ahí yo, o sea, yo no lo sabía, entonces eso está bueno también, ¿viste? Sí, como hoy también decía Luis, todavía quedan 100 años más, no te vayas, Luis. 100 años más quedan todavía a ver, Y lo que viene nos va a enseñar un poquito más todavía. Pero también es entender los procesos y también es entender que hay líderes que intentaron algo distinto, ¿sí? En todo este proceso que ya conocemos, de cómo nos conformamos, hay una famosa frase que siempre redunda entre todos los historiadores y los especialistas en la materia, es que Argentina nace del contrabando y sigue en el contrabando, ¿sí? Pasaron más de 220 años y eso de alguna manera siempre fue como una mácula que lamentablemente nos cubrió, ¿sí? Hay presidentes o líderes que apuestan más a eso, hay líderes que apuestan más a otra cosa, y hay líderes un poco más disruptivos, ¿sí? Lo importante es ver que en esa linealidad no todos quisieron hacer lo mismo. Y los que quisieron imponerse a algo distinto tuvieron otras secuelas que otros no tuvieron, ¿sí? Y así todo, seguimos siendo un país con muy pocos años de historia, ¿sí? Comparado con los países del viejo continente, todavía somos de esos estados periféricos que necesitan crecer y madurar fundamentalmente, social e institucionalmente, que es lo más importante y que es lo más complejo, ¿no? Pero volviendo un poquito acá, les agradezco a los dos y a quienes hayan participado, obviamente, porque para mí es muy rico esto. A mí me interesa mucho más esto que estar 2 horas hablando, ¿sí? Y escucharlos más a ustedes. Pero tenía algo en el chat que no leí. Horacio. ¿Quién se queda con los puertos? Ah, bueno, esa es otra. Esa es otra. ¿Quién se queda con los puertos? ¿Quién maneja las aduanas? ¿Quién maneja importación, exportación, balanza comercial? Ahí tenemos otro mundo, ¿sí? También lo importante de esto es ver que el poder en el país no es uno solo. Hay muchos poderes. Y el poder es más arriba que los líderes presidenciales. Sí. Al día de hoy, Cristian, creo que sí, esa realidad, ¿no? Que es como que Argentina, la parte marítima, no le ha dado mucha bolilla y, no sé, creo que Paraguay y Uruguay tienen mejores embarcaciones que nosotros. Entonces, es un poco eso, explotar también esa otra parte, ¿no? Sí, eso es otro gran debate académico que se está dando hoy, sobre todo a partir del año 2005 para acá, o 2000 para acá, esta cuestión de el exceso argentino de la pampa húmeda, del modelo agroexportador devaluado, de que Argentina durante muchos años y muchas décadas y siglos le dio la espalda al mar. Uno de los primeros ministros que se abocó en el Ministerio de Relaciones Exteriores al estudio del mar fue el Storni, ¿sí? El almirante Storni fue uno de los primeros que, en 1944, 1943, los primeros que vio que Argentina tenía un potencial en sus espaldas, que era el mar. Bueno, hoy entendemos la importancia del Atlántico Sur, la importancia de las Islas Malvinas, la importancia de la Antártida, la importancia de un país bicontinental, la importancia de un país bioceánico, ¿sí? Las rutas comerciales. Hoy entendemos todo otro contexto, donde Argentina debía haber trabajado en eso hace mínimo 50 años atrás, y lo empezó a trabajar hace 10, 12. O sea, fíjense el retraso que tenemos todavía, ¿sí? Con toda nuestra riqueza, que no solamente fue riqueza agroexportadora por el modelo de la generación del 80, sino que teníamos atrás una riqueza histícola, natural y mineral y de combustibles fósiles enorme para ser un país autosustentable. Bueno, que hoy gran parte de ese sur, tanto territorial como marítimamente, está en un 60% ocupado. Sí, Jesús. Disculpa, viste que salió ahora hace poquito una noticia, por ahí mis compañeros lo vieron, el tema de la minería en San Juan, que no sé cuánto hay de oro, de plata, de un montón de... Sí. A nivel mundial, o sea, eso también, o sea, ahí te das cuenta de la riqueza que tiene el país, ¿no? Sí. Más allá de que fuimos perdiendo territorio a partir de lo que fuimos viendo acá, más que nada con el canal de Beagle, con Chile, pero bueno, yo creo que nosotros en la Argentina tenemos grandes acuíferos que están distribuidos a lo largo de todo el país, y yo creo que en un momento todo eso también se va a explotar porque favorece al mundo, ¿no? De hecho, de un tiempo a esta parte, Jesús, claro, Jesús, gracias por este comentario tan importante, digo, porque también se ha estudiado y se sigue estudiando si Argentina no tiene que implementar una política, ¿cómo se llama? Talasopolítica o talasocrática, ¿no? Que es una política exclusiva oceánica, ¿sí? A partir de ahí, desconfigurar o reconfigurar, ¿sí? La política de la pampa húmeda a hacer una política totalmente marítima. Es otro desafío que también se está llevando adelante y que tiene que ver también con una inversión, que plata no nos sobra, siempre nos falta.
Entonces ahí también están los déficits que venimos hablando hoy. Bueno, gracias. Gracias a ustedes también mucho por participar. Avanzamos un poquito más, ya para entrar en la unidad 3, ya también cuando lleguemos, o más un poquito más adelante, vamos a poder también debatir esto mejor. Mediados del siglo XX, cuando hablemos un poquito también de Storni, vamos a retomar esto. Bueno, estábamos con la importancia de la obligatoriedad de la ley de Sáenz Peña. Como yo les dije, estos 3 artículos grafican un poquito, ¿sí?, la importancia de esta promulgación. Fíjese, el artículo 1 ya nos va a decir que son electores nacionales los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los 18 años cumplidos. Ya ponía una cuestión etaria, ¿sí?, para tener en cuenta a la hora de votar, lo cual era muy importante. El artículo 5 nos decía que el sufragio es individual, esta cuestión de un ciudadano, un voto, ¿sí?, esta igualdad en esta individualidad del voto. Y el artículo 41 nos traía lo que conocemos hoy como el cuarto oscuro, ¿no? La habitación donde los electores pasen a encerrar su boleta en el sobre no puede tener más que una puerta utilizable. Bueno, después también especifica cómo tenía que ser el cuarto oscuro y demás. Pero bueno, la importancia y lo que usted tiene que tener en cuenta también para el futuro examen, cuando haya alguna pregunta, ¿sí?, es ver qué importancia trajo para momentos geopolítico o histórico la ley Sáenz Peña, qué derribó, qué trajo de novedoso, sobre todo con la lista incompleta, qué es esta cuestión del bipartidismo, por qué pasamos de lista completa a lista incompleta, mayorías, minorías que van a ser tenidas en cuenta en el Congreso, ¿sí? Y la importancia de toda esta influencia social y política, que es con lo que iniciamos ya la unidad 3. Si bien nos queda poco tiempo, la idea es avanzar lo más que podamos en esta unidad para terminar la clase que viene y empezar con la 4. Pero ya a partir de este momento, ya con la ley Sáenz Peña promulgada, es importante también decir que para este periodo, 1912, que fue la promulgación, la primera vez que se va a utilizar la ley va a ser para elegir legisladores nacionales, diputados y senadores en 1912, fines de 1912. O sea que la primera vez que se utiliza la ley Sáenz Peña no es para una elección presidencial, sino que es para una elección legislativa, ¿sí? Esto es importante saberlo, porque mayormente está esa confusión, que la ley Sáenz Peña se usó solamente para las elecciones presidenciales, ¿sí? Pero no, esto no fue así. O sea, para la de 1916, sino que previamente se había utilizado para elecciones legislativas, ¿sí?, que marcarían ya, si se quiere, algunos diputados que fueron elegidos del orden conservador y diputados que fueron reelegidos del Partido Radical. Ya ahí marca un punto en consonancia con lo que fue, digamos, el voto democrático. Siguiendo un poquito adelante, ya, como yo les decía, entrando en esta unidad, que tiene que ver con la democracia propiamente dicho y el conflicto social, yo la dividiría justamente en la conformación de la democracia política por un lado y la democracia social por el otro. Son los dos, si se quiere, parámetros que van a marcar este periodo que va a comenzar, como vamos a ver ahora, con el primer gobierno radical, elegido democráticamente, y va a terminar con un derrocamiento también de ese gobierno radical, donde se va a modificar todo este orden democrático a un orden más de facto, ¿sí? Ahora bien, como bien veníamos hablando, estaba Roque Sáenz Peña en el gobierno. Roque Sáenz Peña en 1914 ya fallece y debe delegar el mando en su vicepresidente, que era Victorino de la Plaza, que recién lo veíamos en la plaquita. 1914, ¿sí?, va a cumplimentar el mando Victorino de la Plaza hasta 1916. Recuerden que las presidencias eran de 6 años y en 1910 había arrancado Roque Sáenz Peña. Ahora bien, Victorino de la Plaza asume en 1914. ¿Alguien sabe qué pasó en 1914? Mundialmente. La Primera Guerra Mundial. Exactamente, exactamente. La Primera Guerra Mundial, ya a partir de junio, con el asesinato del archiduque Francisco Franz Ferdinand, de su mujer, herederos al imperio, a la corona del imperio austrohúngaro, ¿no? Fueron asesinados por un anarquista serbo-bosnio, un tal Gavrilo Princip. Da inicio, digamos, a toda esta conflagración mundial que va a ser conocida hasta ese momento como la Gran Guerra, ¿sí?, que va a enfrentar la Triple Entente y a los aliados de aquel momento. Y esta guerra, esta Primera Guerra Mundial que arranca en julio de 1914, 28 de julio, va a generar consecuencias
a nivel, obviamente, global, sobre todo con las cuestiones de los países neutrales, porque nosotros, país neutral, una vez que se declara la guerra, Victorino de la Plaza, como representante de nuestro país, dice que Argentina declara la neutralidad benévola, ¿sí?, al conflicto armado que se suscita en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que como país neutral, yo no tengo nada que ver con esa guerra y yo voy a seguir comerciando libremente con los países. ¿Se entiende? Esto va a provocar que nosotros, a través del modelo agroexportador, va a haber países que van a requerir con mayor cantidad materias primas, porque van a poder autoabastecerse por una guerra. ¿Me van siguiendo? Uno de esos países que va a pedir más materias primas, ¿quién va a ser? Que estaba en guerra. ¿Se imaginan? Y el principal era Alemania. Claro, pero el principal que nos pedía a nosotros justamente, no, Horacio, era Gran Bretaña, justamente. El que nos iba a pedir a nosotros más materias primas y más caudal, ¿sí?, para poder abastecer también a sus tropas. Y el otro, justamente también, como hoy dijo Luis, el rival, era el Segundo Reich, ¿sí?, el imperio del Kaiser Guillermo II, ¿sí? Nosotros, Argentina va a tener muchos problemas con Alemania, porque nosotros teníamos los primeros, si se quiere, buques mercantes que trasladaban un poco de materia prima, ¿sí?, que tardaban días, en meses en llegar a Europa, y las materias primas que mandaba la Argentina van a ser bombardeadas por muchos submarinos alemanes o torpederos alemanes, y Argentina va a pedir constantemente explicaciones al gobierno del Kaiser II, diciendo que Argentina es neutral a la guerra, no tiene nada que ver. Y ahí los alemanes van a decir, sí, son neutrales, pero están abasteciendo a un enemigo de guerra del imperio alemán. Bueno, Argentina va a tener muchos problemas diplomáticos con Alemania en aquel momento, pero los alemanes, con el paso del tiempo, van a entender de que Argentina no estaba, si se quiere, ayudando a Inglaterra a ganar una guerra, ¿sí?, sino que estaba comerciando como comerciaba con el resto de los países. Por eso, con el paso del tiempo, Alemania va a tener buenas relaciones con la República Argentina de Victorino de la Plaza. En estos años de Victorino de la Plaza, entre el 14 y el 16, el presidente recibe muchas presiones del ala roquista que todavía estaba en el Congreso para derogar la ley Sáenz Peña. Insisten de que era una ley que no iba a ayudar al proceso político del país y que sobre todo esta ley en un proceso de guerra mundial tampoco iba a ser muy bien aprovechada. Por suerte para las deidades, para ese momento histórico, Victorino de la Plaza resiste el embate, ¿sí?, y no deroga la ley Sáenz Peña. Esto produce que para 1916 se sustancien las elecciones, ¿sí?, que van a llevar definitivamente al primer gobierno elegido democráticamente, llevando la victoria a la Unión Cívica Radical. El primer presidente, ¿sí?, elegido a través de la ley Sáenz Peña va a ser ni más ni menos que Hipólito Yrigoyen, y su vicepresidente, don Pelagio Luna. A partir de acá se va a producir un cambio, valga la redundancia, radical, ¿sí?, de la política económica, social, educativa e internacional. ¿Por qué? Porque Hipólito Yrigoyen nada tenía que ver con sus antecesores. Yrigoyen va a plantear un gobierno de sectores más populares, de sectores medios, y se va a alejar y no va a tener en su gabinete nadie que haya pertenecido a una oligarquía. Ningún miembro que haya pertenecido al Partido Conservador, o que haya estado ligado al Partido Autonomista Nacional, o que haya estado ligado al orden conservador, que haya estado ligado a la generación del 80. Yrigoyen creía mucho en la generación del centenario. Pero cuando empieza a formar su gabinete, es interesante porque la composición del gabinete del primer gobierno de Yrigoyen está formado por muchos maestros de escuela. Esto es interesante porque para la época los maestros de escuela nada tenían que ver en la política, ¿sí?, y sobre todo del régimen anterior. Él le va a dar mucha preponderancia también a la educación
y decía que la educación tenía que estar dirigida por ministros que sean maestros. Es así como en diferentes rubros del gabinete va a poner gente que no tenía experiencia política, ¿sí? Que no tenía experiencia, como hoy diríamos mal, en la rosca política, ¿sí? Que se manejaba en otro ámbito, en otra esfera. Y esto va a marcar dos tendencias, como yo les decía hoy, ¿no? La democracia social por un lado y la democracia política por el otro. Irigoyen va a ser un presidente que va a tener un montón de ideas innovadoras para la época, pero la resistencia que va a tener va a ser muy fuerte del antiguo régimen. Si se quiere, el antiguo régimen o la oligarquía va a copar la mayoría de los medios, ¿sí?, de la prensa del momento. Y Irigoyen va a ser constantemente vilipendiado a través de los diarios, ¿sí? Lo van a insultar, le van a poner motes como la tortuga, como el peludo, como el viejo peludo, como el hombre de las sombras, ¿sí? Porque lo que tenía Irigoyen era que a él no le gustaba dar discursos políticos. Irigoyen era una persona que no disfrutaba de salir al balcón de la Casa Rosada y hablar con la gente. Él eso no lo hacía. Entonces, eso de alguna manera lo empieza a alejar con el transcurso de su presidencia del pueblo, de la gente. Él tenía muy buenas ideas, tenía un gabinete formado por sectores populares y sectores medios, pero no tenía una llegada, si se quiere, total con el ciudadano de a pie, que le había dado la confianza en el voto. También es importante destacar que el triunfo del radicalismo a través de las elecciones de Sáenz Peña se da por el movimiento obrero. El gran caudal de votos de la masa obrera es el que va a torcer la balanza, ¿sí?, para el radicalismo, porque el radicalismo venía a prometer un reconocimiento total de las leyes obreras y venía a establecer más leyes de protección entre el obrero y el empleador, entre la clase y el capital, entre la federación obrera y la burguesía. Irigoyen se quería plantear en esta democracia social como un intermediario o interlocutor que abogaba por ambas partes. Lamentablemente para Irigoyen, él creía que con esto podría resolver la cuestión de la democracia social. Pero si bien de esta manera creía resolver el problema, se va a abocar mucho a la democracia política y por momentos va a descuidar la democracia social. Abocarse a la democracia política requería a seguir saneando el sistema electoral y a seguir generando, ¿sí?, provincias afines a su ideología. Uno de los puntos negativos que va a tener el radicalismo en Irigoyen como líder es el constante intervencionismo de las provincias. Va a ser, digamos, carne, una forma de hacer política compleja, que si bien estaba imbuida de grandes ideas sociales, económicas y educativas, las va a tratar de sostener a través de las intervenciones provinciales. ¿Por qué? Porque si bien el irigoyenismo gana las elecciones, era minoría en el Congreso. Y lo que quería reformar Irigoyen fundamentalmente era el Senado. Irigoyen veía que el Senado era, digamos, la piedra en el zapato del progreso de la República. Entonces él quería intervenir en las provincias para que los representantes senadores de cada régimen estadual provincial sean radicales o apoyen las ideologías radicales. Irigoyen va a intervenir, va a usar la ley de intervención 19 veces en su mandato. 19 veces va a intervenir. 13 provincias va a intervenir. De esas 19 provincias que va a intervenir, 12 van a ser conservadoras. Y las otras 7 eran radicales. Ahora ustedes me pueden preguntar, Cristian, ¿y por qué intervino provincias radicales? Porque Irigoyen
también sabía que los radicales conspiraban internamente, porque él había sido un gran conspirador también. Entonces sabía que la esencia radical podía llevar a radicales timoratos, ¿sí? Que se dobla para que no se quiebre, ¿no? Bueno, que se dobla para que no se rompa. Bueno. Entonces intervenía a provincias que estaban ahí, dudaban de su política y de su gobierno y podían ser, si se quiere, convencidas por el ala conservadora y las intervenía. Bueno. Es así como esta minoría parlamentaria empezó a ser atacada con intervenciones de esta índole, las cuales fueron obviamente muy cuestionadas, ¿no? Pero para que tengan también, lo digo, para que se den la idea macro de que la garantía de un gobierno elegido por el pueblo tampoco daba ese orden de sustentabilidad democrática, entre comillas. Porque la intervención hay que justificarla. Es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo, obviamente. Está en la Constitución. Pero hay que justificar una intervención. ¿Sí? Bien. Durante el gobierno de Irigoyen, ya para ir finalizando, pues en el 52, vamos a ver ya la clase que viene, cómo es todo este proceso en la política internacional, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, cómo Irigoyen se va a abocar, fundamentalmente, y va a entender la política petrolera, ¿sí? Como cuestión de autoabastecer al país, va a entender que esto va a tener que nacionalizarse, ¿sí? Y Irigoyen va a ser uno de los primeros en entender en que se va a tener que terminar las concesiones de empresas petroleras extranjeras, ¿sí? Va a establecer una política económica más proteccionista, va a seguir fomentando el modelo agroexportador, obviamente, pero va a empezar a ver la pata industrial. El irigoyenismo va a llevar adelante esta política de industrias, ¿sí? Va a implementar nueva legislación para el obrero dentro de la metalurgia, de la siderurgia y de la industria, que si bien era incipiente, empezaba a crecer paulatinamente. Va a establecer una gran política también ferroviaria para verdaderamente sí conectar a los sectores más humildes de las provincias del norte. Va a querer expandir realmente el Estado y no concentrarlo en la provincia de Buenos Aires. Y va a tener también 2 episodios que van a, lamentablemente, condicionar su gobierno y lo van a empañar absolutamente, sobre todo hacia el final de su mandato. Vamos a ver cuáles son estos 2 episodios que se conocen por un lado como la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica, que lamentablemente van a enlutar el primer gobierno de Irigoyen, que siempre tuvo grandes intenciones, pero lamentablemente se dedicó a pregonar y profundizar la democracia política y descuidó la democracia social. Ese descuido de la democracia social va a llevar a que el irigoyenismo no pueda resolver realmente el problema de la cuestión obrera. Y van a ver, como yo les dije, 2 episodios de enorme envergadura, ¿sí? Con gran cantidad de muertes, que van a ser la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica. Lo vamos a ver con detenimiento. El martes que viene vamos a ver los 3 gobiernos radicales, el de Irigoyen, el de Alvear y el de Irigoyen, y vamos a llegar al golpe de Estado, el primer golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, y arrancamos con la década infame y la unidad 4. Hoy terminamos acá, ¿sí? Después de haber tenido esta clase dedicada mucho a la cuestión social, a la ley Sáenz Peña y a los recambios presidenciales. Y ya en la clase que viene nos abocamos a desarrollar la unidad 3 y iniciamos la unidad 4. Esperen que voy a dejar de compartir el Power. Hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Se va entendiendo? ¿Lo van siguiendo? Sí, profe, sí. Porque ahora empezamos otra etapa. Otra faceta y otra forma también de problematizar la historia argentina. Hoy es 13, ¿verdad? Sí. A ver, bueno, empecemos. Albornoz Paola. Presente. Álvarez Gastón.
Avísenme si alguno después publica en el chat, ¿sí? Álvarez Gastón. Ahí está. Ah, escuché algo, a ver. Un momento. Escribió en el chat, profe. Presente. Perdón, Álvarez. Ah, cierto que es Eduardo. Sí, está bien, está bien. Bárbaro. Gracias. Araujo Leandro. Araujo. Arce Aníbal. Presente, profe. Arramendi Melody. Arramendi. Ávila Juan Sebastián. Presente, profe. Benítez Sandro. Presente, profe. Bustos Ariel. Bustos. Casal Milagros. Casal. Casaseca Fernando. Presente, profe. Chaile María Belén. Presente. Coronel Cristian. Presente. Echeverría Sofía. Echeverría. Especie Franco. Está, profe Franco, ahí escribe en el chat. Ah, bien, gracias. Está Especie, no está Echeverría, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a hacer así. Especie Franco está. ¿Fur, Juan Pablo? ¿Fur? García Horacio. Presente. García Miranda, Lucas. García Miranda. Gary Suaín, Lucas. Presente. Guerrero Héctor. Sí. Presente. Guerrero Valdemar. Presente, profe. Infante Marta. Presente. Laite Luis. Presente. Magnone Damián. Presente, profe. Malberti Ana. Presente, profe. Martín Juan Alberto. Presente. Martínez Alfonsina. Martínez Alfonsina no está. Martínez Jessica. Presente. Menchón Ricardo. Presente. Miño Meleine. Miño Meleine estaba recién, me parece. Sí, profe, ella estaba conectada de otro celular. Ah, cierto, cierto, gracias. Ahí Pero está, estuvo gracias. presente en la clase. Gracias. Ojeda Claudio. Ojeda Claudio. Bien. Orlando Jonathan. Presente, profe. Pirani Luis. Presente, profe. Rodríguez Daniel. Rodríguez Laura. Presente, profe, Rodríguez Daniel. Ah, bien. Justito. Presente, Rodríguez Laura. Bien, bárbaro. Rotel Alejandro. Rotel Alejandro no está. Suárez Dayana. Profe, está presente, pero no tiene micrófono. ¿Rotela? Dayana Suárez. Ah, bien, bien. Perfecto. Muchas gracias. Dayana presente entonces. Rotela no. Villafañe Leonardo. Presente. Vivoda Hernán. Vivoda. Sí, mi duda estaba presente. Hasta hace un rato. Sí, Presente. me parece Acá bueno, estoy. sí, sí. Batson D'Angelo. Presente. Sanek Héctor. Presente. Sanirato Yanina. Presente. Bien. Estimados, estimadas, los dejo, los libero. Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, los libero. ¿Sí? Buena semana y nos vemos el martes que viene.